Bueno, primeramente queremos de parte de Flepsi darle la bienvenida y agradecerles por su presencia y por el interés en esta segunda edición de Mosaico Reflexible. Quiero comentarles brevemente, sin mucho preámbulo, cuál es la intención de los mosaicos reflexibles, ¿no? Digamos, partimos de lo que es un mosaico. Quiero comentarles que yo no tenía conocimiento de esto, sino hasta que mi colega Miguel Fernández me comentó y me pareció muy interesante. Pero básicamente un mosaico es un conjunto de piezas, de teselas que se incorporan, ¿no? Y forman entonces un arte, una imagen, una obra, si se quiere decir. La idea de esta analogía de mosaico con la psicología y con este espacio es que en conjunto, a partir de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, podamos crear desde nuestras perspectivas un mosaico que represente, no en su absolutismo, porque no partimos de la verdad absoluta, pero sí desde cada una de las perspectivas, distintas visiones sobre lo que es la práctica clínica dentro de la psicología. Para nosotros es muy valioso estos espacios, porque si podrán darse cuenta, nuestra parte de lo que buscamos en Flepsi es promover un espacio de aprendizaje seguro, pero sobre todo un espacio para colegas, para psicólogos. Y bueno, precisamente está o surge Mosaico. Mosaico queremos abrir, queremos compartir y extender, mejor dicho, la invitación de que en los próximos encuentros de Mosaico sean ustedes, colegas, quienes se unan con una propuesta, independientemente de su enfoque, ¿sí? Para que podamos entonces seguir construyendo y seguir agregando, incorporando estas teselas a este mosaico. Y bueno, básicamente es importante quizás incorporar a esto también el hecho de que la mente como tal, nuestra mente, nuestro aparato cognitivo, como cada uno lo conozca dentro de su enfoque, dentro de su teoría, no trabaja por sustracción, sino por adición. Entonces aquí, en lugar de estar, digamos, en lugar de querer suprimir o contrarrestar o contrastar algún conocimiento previo con el cual nos hayamos formado, queremos incorporar. ¿Y qué mejor manera de hacerlo a través del mosaico reflexible? Y bueno, el día de hoy tenemos entonces desde una perspectiva narrativa, desde un enfoque narrativo, los que nos trae, que nos quiere compartir em, nuestro colega amigo Miguel Fernández. Y vuelvo y repito, extendemos la invitación desde Flepsi a ustedes colegas de que puedan traer o que quienes deseen traer y participar con una pauta, sí, desde su perspectiva, un conocimiento, ya sea desde su práctica clínica, ya sea desde un tema de interés, desde sus enfoques, está abierto este espacio. ¿De acuerdo? Esto no es únicamente de Flepsi, sino es de todos nosotros como psicólogos. Em, Igualmente, la modalidad o digamos, lo que vamos a hacer el día de hoy, las preguntas, cualquier intervención, preferiblemente para el final, para que esto pueda ser de la forma más fluida. Y bueno, al final demos una apertura para compartir desde un espacio seguro cualquier experiencia, cualquier duda, cualquier pregunta o algo que queramos, perdón, agregar a este mosaico. Bueno, ya, sin más nada que agregar, em, podemos entonces dar inicio, si lo considera Miguel Ángel, Sí, lo para considero. nuestro mosaico reflexible. Y bueno, nuevamente muchas gracias y le doy la bienvenida a quienes han estado uniendo dentro de esta breve introducción. Gracias. Y hago eco de las palabras de la colega. Apreciamos muchísimo su compañía esta noche. Hoy lo que vamos a estar haciendo es conversar un poco sobre historias, ¿no? Tengo que recordar dónde es que está la cámara. Tengo muchas cosas que ver al mismo tiempo. Em, Vamos a estar hablando sobre historias. Esta actividad que quise traer, o este tema que quise traer a la conversación el día de hoy, realmente es algo que ya me había interesado mucho antes, al punto de que ya hace varios años, cuando todavía era docente en la universidad,
se me invitó a hacer una ponencia. Dije, sí, quiero hacer una ponencia sobre historias. Y hoy quise, pues, hacer eco de muchas cosas que dije en esa noche, pero, bueno, ese día, o sea, no fue una noche. Pero actualizándolo mucho más a la práctica que, bueno, que he estado vivenciando en el transcurso de los últimos años, como las corrientes de pensamiento también han cambiado un poco en relación a este tipo de cosas, este tipo de reflexiones. Y bueno, lo que voy a hacer básicamente es eso, es como recuperar algunas cositas de que hablé de la historia de la actividad en ese momento, que esa fue una actividad que hice en la universidad llamada Las ficciones que vivimos, porque todo el énfasis en ese momento lo puse en el fenómeno de las ficciones. ¿Por qué ficciones? Ahorita les echaré ese cuento. Pero bueno, lo vamos a expandir un poco más al tema del hecho de historiar, las implicaciones que quizás eso tiene ya desde una perspectiva más transteórica, lo que me gusta llamar pues la clínica, ¿no? El trabajo que hacemos en los consultorios y las conclusiones realmente, o sea, yo vengo aquí a hablarles un poco, a explicarles algunas cositas, quizás desde la teoría, desde mis perspectivas, cosas que no son necesariamente verdades absolutas ni nada por el estilo. Entonces, a raíz de todo eso, pues me parece oportuno que las conclusiones las podamos formular entre todos, ¿no? A partir de quizás las implicaciones de muchas de estas cosas en nuestra propia experiencia o nuestras inquietudes, en las cosas que todavía queramos saber, ¿no? Acerca de este tipo del tema que vamos a discutir hoy. Entonces, bueno, nuevamente, bienvenidos a este mosaico en donde, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de ficciones, narrativas y cómo las historias conectan con la vida. Es la primera vez que yo hice este análisis o que me enfoqué mucho en este tema, no análisis, esta reflexión, mejor dicho. Eh, Estaba bastante marcada la interrogante desde un punto de vista de ficciones, por una experiencia quizás muy personal y también cosas que yo veía que resonaban mucho en otras personas. Fue cosas que de hecho en esa oportunidad cuando en la universidad hablé de esto, muchas personas encontraron demasiado interés en el hecho de sus propias experiencias con las ficciones. El punto, el foco de esto era cómo las ficciones nos mueven. Sí, la, esta experiencia de movilización que podamos encontrar al frente de una historia que nos comparta un autor, una historia que encontramos en una canción, una historia que quizás vivamos a través de un videojuego, pero que de cierta manera la vivimos con tanta intensidad como si fueran propias. Y eso era bastante interesante para mí. Era muy inquietante el hecho, a cierto punto, de cómo en mi vida llegaba a conectar mucho más con historias que no eran mías que con las que sí lo eran, en el sentido de las historias o sea, mi propia experiencia, mi propia vida, muchas veces terminaba identificándome con esta experiencia de no me motiva o no celebro tanto, no se siente tan sabroso mis triunfos, no se siente como algo tan significativo, tan llamativo, las cosas que he logrado, no se siente como algo tan trágico o tan decepcionante o tan triste, las cosas malas que me podían pasar, pero bastaba con que viera, con que leyera una historieta, con que viera una serie y, o sea, le podía pasar la mínima de las disfortunias a un personaje y yo estaba allí desbaratado llorando. eh, la experiencia de este personaje ficticio. Entonces eso era algo bueno, a partir de esa experiencia fue algo que me generó bastante interés de reflexión. Eh, y me parecía también muy interesante cómo muchas personas resonaban también con este tipo de cosas, con este tipo de experiencia.
Más en la práctica me di cuenta de otra cosa. En la práctica me di cuenta de que realmente esto no es algo exclusivo de las ficciones, aunque ya yo teníamos un poco la respuesta elaborada en ese momento acerca del porqué, pero también abriendo un poquito la perspectiva acerca de la capacidad evocativa de emociones de las historias, realmente no es algo que encontramos en nuestros clientes sobre, bueno, que puedan tener, por ejemplo, eh, un aplaneamiento afectivo acerca de propios significados, propias cosas que estén ocurriendo en su vida, más si se encuentran hiperidentificados con un cantante o con con un libro, con un personaje de una película o lo que sea, sino que también este fenómeno ocurre muchísimo en, digamos, diferentes aspectos, diferentes dimensiones de la vida de un individuo en donde, digamos, se moviliza mucho más en ciertas cosas de su vida que en otras, el punto en donde pueda decir realmente, por ejemplo, encuentro muchísima motivación, encuentro muchísima, me encuentro muy conmovido por quizás cosas que ocurren en mi trabajo, pero la verdad no siento quizás una satisfacción, o no siento quizás una gratificación, o y de quizás de experiencias en la familia, quizás de experiencias en otros aspectos de sus carreras y cosas así. Entonces, está marcada entonces esta experiencia emocional en ciertos ámbitos, más no en otros. Eh, y la característica de esto tiene muchísimos parecidos con, o bueno, es casi, es un paralelismo perfecto con lo que pasa a veces cuando tenemos entonces esta inmersión con las ficciones que nos pueden evocar em, ciertas vivencias privadas, ciertos aspectos internos. Yo tengo que silenciar esto. Em, Más no cosas que no encuentran en la propia vida. ¿Qué es lo que pasa? Y también otro aspecto que me causaba mucho interés en este momento de mi historia hace, no sé, 4 o 5 años, era el hecho de la poca también atención que se le prestaba en el enfoque narrativo de las prácticas narrativas a al fenómeno de las ficciones. No es algo que se explora mucho en la literatura original, ni muchos de los avances cuando se hacen, entonces se establecen diferentes, am, o sea, se hacen actualizaciones, se hacen inclusiones de nuevas perspectivas y nuevas técnicas a las prácticas narrativas. Realmente hay muy poco como se dice muy poco acerca de lo ficticio, no más allá de quizás en lo que a veces se escucha en terapia familiar y en terapia también con infantes, acerca de quizás la identificación con los héroes y también de los villanos, el hecho de cómo se aprecian cosas valiosas en diferentes aspectos de la vida de un personaje y cómo eso se quiere integrar en la vida propia, hasta allí, ¿no? Pero bueno, también estaba como que eso que me llamaba la atención, lo poco que se incluía dentro de un enfoque narrativo, la, el, el- la fuerza, ¿no? Todo este camión de posibilidades que existe en la reflexión de la vivencia ficticia, de la inmersión fantasiosa, al entender cómo nos relacionamos con las historias ficticias o con ciertos tipos de historias, como he hecho también en este paréntesis acerca de los clientes que pueden tener una mayor emocionalidad en ciertos aspectos de su vida que en otros. En un enfoque que se dice ser narrativo, cuando la palabra narrativa viene también más bien o sea, viene de una ciencia, viene de un arte, mejor dicho, que se perfeccionó desde hace no se perfeccionó desde hace miles de años, se desarrolló desde hace miles de años para aplicarlo principalmente a epopeyas y cosas creadas desde la imaginación, hechos ficticios. Lo narrativo se enfoca mucho en lo ficticio o se desarrolla mucho desde la, mm, la obra imaginaria de un autor. Entonces, todo este meollo eh, me hace sumarme a eso, me hace, o sea, como que entrar a sentir ese interés por el hecho de las ficciones, pero hay algo en la manera en la que psicológicamente procesamos
las ficciones que podemos reconocer desde un primer momento, y es algo que tiene demasiado sentido desde que se estudia la parte lingüística de la narrativa, y es el hecho de que, para empezar, historia es historia. Desde un punto de vista constructivista, una historia es una historia a secas y ya. La narrativa o el estudio de los medios narrativos muchas veces hace perfectamente una distinción entre la ficción y la no ficción, pero realmente para fines de la mente, para fines de un ente narrativo, una historia es una historia, sin importar realmente su veracidad o sin importar a duras penas su autenticidad. De hecho, en el mismo contexto del, digamos, dentro del consultorio, cuando estamos trabajando con cualquiera de las historias que nos traen los pacientes, oh, oh, de las historias que nos traen los pacientes y, digamos, bueno, o sea, podemos identificar quizás lo que puedan ser las narrativas dominantes, podamos encontrar algunas narrativas marginadas y podamos establecer una intención de la identificación o el establecimiento de una narrativa alternativa. Realmente para fines de la terapia, en realidad no importa qué tan ciertas o falsas sean ninguna de esas historias. Realmente nos quedamos más con la capacidad de evocación, de movilización de estas historias. Luego hablaré un poquito más acerca de las implicaciones de la movilización. Pero una historia es una historia realmente, ¿no? Eh, Da igual el hecho de que sea falsa, el hecho de que sea, o sea, no falsa, perdón, pero el hecho de que sea un hecho o el hecho de que sea algo imaginario. De si nos queremos soltar un poquito la teorización, y o sea, creo que el público de Fletcher está bastante familiarizado, por supuesto, ¿no? Con la teoría de los... eh, o sea, cuando hablamos ya desde una perspectiva más contextual, básicamente la mente puede creerse cualquier historia sin importar su veracidad, se la puede creer em, como algo verídico, como algo literal. Realmente, así funciona también desde el constructivismo cuando entendemos las capacidades del lenguaje. El lenguaje realmente es un medio para comunicar una realidad. Y a duras penas eso es lo que entiendo, o sea, esa es como prácticamente la capacidad del lenguaje. Desde un mundo constructivista realmente creamos, construimos significados e historias a través del lenguaje, a través de este medio vinculativo de la capacidad de la mente. Es eso, creamos realidades y esa realidad no importa si tiene un unicornio, no importa si es dentro de una guerra de la galaxia, de las galaxias, no importa realmente ninguno de estos settings. En realidad cualquier cuento que se cuenta es algo que se está haciendo desde el lenguaje y listo, es algo que se está transmitiendo, una realidad. Entonces, al final del día una historia es una historia. Pero sí importa mucho, sí tiene mucho valor el hecho de entender las cualidades con las que se encuentra esa historia, porque realmente eso es lo que le da una fuerza a la psicoterapia narrativa. Y no estoy hablando de la psicoterapia narrativa como de las prácticas narrativas, en realidad cualquier terapia este, en el hecho de que usa el lenguaje para moldear capacidades de que el cliente cuente su historia de una forma más adaptativa, o mejor dicho, más cercana al tipo de vida que quiere vivir, es una terapia narrativa, es una psicoterapia narrativa. Partimos desde quizás, o sea, un enfoque narrativo puro, pero yo aquí voy a hablar mucho de una narrativa que no es terapéutica, sino una narrativa refiriéndome al storytelling. El storytelling viene siendo entonces como esta otra cara de la moneda que es lo que yo estaba comentando, que ha acompañado muchísimo al desarrollo de las ficciones a lo largo de miles de años, y es el hecho de básicamente el arte de cómo se cuenta una historia. Yo diría más que es una ciencia realmente, pero para no entrar en un debate acerca de semánticas, vamos a poder, si quieren, lo llamamos como una disciplina. Y el storytelling básicamente se
es el compendio de conocimientos que tenemos acerca de cómo podemos contar relatos, acerca de cómo podemos compartir historias para comunicar cualquier tipo de mensaje. El storytelling hace demasiado. El storytelling, un buen storytelling, o sea, el storytelling se traduce como a narrativa, pero como les dije, no quiero como tampoco que se confunda mucho con el enfoque narrativo dentro de la psicología, pero un storytelling hace una grandísima diferencia, hace hace un gran trabajo en el cómo conectamos con una historia o no, sin importar para nada el hecho de que esa historia al principio de la película nos digan que está basada en hechos reales, que nos digan que esa historia pueda estar basada en un contexto extremadamente absurdo. Son unos muñecos elementales, son unas células dentro de nuestro cuerpo, cualquier setting que ustedes le quieran dar a los personajes, con un storytelling que evoque o que medie la capacidad de la persona para construir significados a partir de eso que se está contando y conectar con esos significados, ¿no? O sea, esa construcción, no es el hecho de simplemente yo recibo el mensaje que me estás dando, sino también estoy haciendo una reflexión a partir de ese mensaje con unos procesos que ya les voy a contar un poquito sobre eso. Eso marca una grandísima diferencia en el storytelling. Eh, y eso es algo que una vez que tenemos conscientes y que los podemos llevar a la práctica clínica, enriquece muchísimo la manera en la que podemos am, ayudar a crear agencia en nuestro cliente para realmente, digamos, no solo construir historias deseables, no solo construir historias que resalten recursos, historias que resalten fortalezas, sino que sean historias de alto impacto, historias que movilicen. Entonces, dentro de todo esto, hay un gran valor, ¿no? En el hecho de poder observar a la ficción, darle su estudio a la ficción y entender, o sea, la magia que está haciendo el storytelling para de verdad conectar con eso que quiera decirnos esa historia, esa realidad que nos está compartiendo, por más imaginaria que sea, el autor que nos está invitando a su mundo en ese momento. Eh, de eso estaba hablando, ¿no? Del storytelling como una disciplina de comunicar una realidad. Eh, y bueno, siempre son los autores quienes ven esto de una manera más sensible, ¿no? O sea, quizás a veces nosotros, cuando queremos hacer unas implicaciones desde lo psicológico, o sea, desde tratar de entender esto desde una perspectiva más psicológica, a veces pareciera que estuviésemos rumiando mucho acerca del tema, que estamos masticando y masticando y masticando eh, sobre un mismo concepto y precisamente creo que a veces es importante como encontrar un balance entre eso que tanto queremos analizar, ahora sí en el sentido de la palabra, como psicólogos, a simplemente dejar una verdad ser o dejar una interpretación ser tal y como nos la pueden contar personas desde otros enfoques. Y esto es algo que creo que es muy real en lo narrativo, ahora sí como un enfoque de prácticas narrativas, porque somos muchos psicólogos los que hacemos psicoterapia narrativa, pero realmente la narrativa no vino nunca y no fue intencionada como un enfoque psicológico, a decir verdad. O sea, la gran mayoría de las personas que han estudiado y que han hecho avances muy importantes en la narrativa, ninguno de ellos han sido psicólogos. Los creadores no eran psicólogos, eh, eran trabajadores sociales. Em, y la narrativa no ha sido un objeto de estudio muy marcado en la psicología, quizás unos procesos aquí y allá, pero si si queremos ver un montón de la manera en la que se le ha tratado de dar una practicidad al arte y a la ciencia del storytelling,
pues la vida diaria realmente vamos a encontrar que muchísimos de ellos se hacen desde el marketing, se hace desde el turismo, se hace con la intención de una persuasión narrativa. Ya les voy a contar un poquito sobre eso, pero sí, o sea, es una ciencia que se le ha puesto cohetes y ha volado muchísimo, pero no tanto dentro de nuestra disciplina. Sí podemos tomar prestado muchísimas cosas para enriquecer las prácticas dentro de nuestro consultorio, pero quizás pecamos un poco este, convertirlo en algo excesivamente técnico y confundirlo y básicamente a veces hasta confundirlo con, o sea, distorsionar, ¿no? Las implicaciones del storytelling con otras cosas, a veces hasta se asoman, que se quieren asomar cosas muy extrañas o muy psicoanalíticas o muy, que no son netamente compatibles con este, la vista un poquito más simplificada de lo narrativo, si nos queremos como que de verdad meter en mucho análisis psicológico. Entonces, por eso a mí a veces me gusta como que quedarme con la sensibilidad de los autores. Siempre me gusta mucho lo que decía Majo Moirón, una autora argentina, nada que ver, con el arte del storytelling, con el arte de contar relatos y básicamente es una ventana al compartir realidades diferentes, al invitar a personas a un mundo que quizás no es el mundo que está viviendo en su cotidianidad. No, es un mapa, es una llave, es un puente para una realidad diferente, pero que dentro de esa realidad se encuentran muchos puntos, muchos nodos de conexión que van a ser muy importantes en lo que vamos a hablar a continuación. Esto no es lo que yo estoy diciendo de Moirón no es una cita en lo absoluto, estoy reflexionando más o menos lo que yo recuerdo de su interpretación acerca de las prácticas, perdón, del contar relatos a partir del storytelling, pero es eso, es como el storytelling siempre se ha visto, se le trata de dar esta connotación de una ventana de salida a quizás al aislamiento, a, a la soledad, es un acto de unión, es un acto de comunicación, es yo poder compartirte este mundo. Puede ser muy personal o puede ser que lo estoy enriqueciendo mucho con la creatividad y una forma entonces de tú poder sumergirte en esta historia y percibir de ellas los significados que necesitas percibir. Es algo muy sensible. Em, Gracias a autores como Grink y Brock, podemos ver muy de cerca el fenómeno específicamente, o más especialmente el fenómeno ficticio del impacto narrativo que tiene las historias en muchas personas, en las personas en general, a partir de la teoría del transporte narrativo. La teoría del transporte narrativo, es como una manera de, bueno, vamos a tratar de sí psicologizar esto lo más que podemos, pero, o sea, no lo más que podemos, pero quizás lo justo y lo necesario es el hecho de poder establecer o poder entender esto desde un proceso, ¿no? La inmersión fantasiosa, el hecho de poder meterse dentro de una realidad ajena a la mía, por más que sea ficticia o no sea ficticia, a partir de estos tres pasos, ¿no? Atención, imágenes y emoción. El hecho de poder captar la atención de una persona, lo cual de eso eso no va a depender tanto de la historia en sí, sino de la intención de la persona, de la disposición, ¿no? La atención viene siendo un acto consciente. Entonces, es esta intención de poder prestarle atención a la historia. El hecho de que la historia proporcione a la audiencia con imágenes o metáforas, esto es lo que en realidad el habla anglosajona se refiere como imaginary, o sea, realmente todo este compendio de estímulos que esta transacción de estímulos que recibe la audiencia por el hecho de prestar atención. Entonces, a partir de allí también, entonces, el hecho, la capacidad de evocar una emoción, una respuesta emocional a esta historia. Esto es algo que se encuentra, se puede cuantificar, se puede estudiar de una forma empírica dentro de la experiencia de una audiencia con una obra narrativa. Y esta obra puede ser, ok, algo excesivamente fantasioso, puede ser una historia de hadas, eh, puede ser algo, una
vivencia que yo me invente aquí, se las cuente a ustedes y puedo como tratar de meterlos, hacerlos sumergirse dentro de este mundo, o puede ser algo como una forma de contar una noticia, puede ser algo como los am, esta gente que hace el WWE, los boxeadores profesionales que crean toda esta narrativa de cómo dos boxeadores tienen un beef entre ellos y este ese beef se alimenta en redes sociales porque yo te odio, porque tú, porque le estás haciendo esto. O sea, toda una cosa que es completamente stage, que es completamente básica, o sea, es algo escrito deliberadamente para mover a una audiencia que perfectamente acepta la poca autenticidad de este evento, pero que igual se ve muy inmersa emocionalmente dentro de estos eventos. Em, y algo bastante particular que ocurre entonces dentro de la experiencia del autor, dentro de la experiencia de la audiencia, digamos, involucrarse de esta forma, de transportarse narrativamente a un mundo diferente al suyo, es el de poder tener respuestas anticipatorias, vale, ya no es simplemente el hecho de que esta historia me está estimulando de tal y cual manera, el hecho de que esta historia me estoy sintiendo identificado con tales aspectos de ella, por más que sea una historia súper diferente a mi vida, sino también el hecho de cómo me interesa lo suficiente la historia para yo buscar dentro de mí, dentro de mis intereses, dentro de mis deseos, dentro de mi anticipación, el tipo de desenlace que quizás yo quisiera que tuviese la historia. ¿Qué tipo de acción yo quisiera que el personaje adoptara? ¿Qué tipo de resolución de problemas yo quisiera encontrar en el evento que estoy viendo, ¿no? Entonces, esta, esta inversión emocional que hacemos no es simplemente por el hecho que, nos está gustando lo que estamos viendo, la historia está siendo bastante genial, sino también el hecho de cómo es tan importante para nosotros quizás que hasta la historia tenga la dirección que nosotros queramos a partir de que ahora hicimos un caso de estudio y un, un, o sea, una mini biografía del personaje al punto de que nos adueñamos del personaje, sentimos que tenemos cierto tipo de agencia sobre el personaje y queremos nos interesa que el personaje pueda adoptar las actitudes y las posturas y la capacidad de resolución que nosotros quisiéramos importar dentro de la historia. Y es por esto, no, o sea, este hecho también anticipatorio, este hecho hasta un tanto ansiógeno, un tanto de la importancia de lo que va a ocurrir a futuro en la historia, de donde se produce esa disonancia cognitiva cuando de pronto percibimos que un personaje puede estar saliéndose de personaje, no, está poniéndose out of character y eso no resuena bien con nosotros, ¿no? O sea, es un personaje que hemos seguido por tantos capítulos o por tantas temporadas o por tantos libros y de pronto hizo una cosa tan descabelladamente diferente a lo que siempre pudiésemos esperar dentro de su perfil de identidad que pudo haber hecho y nos quedamos como, hey, esto no está para nada bien. Que es el la desgracia continua para los lectores de cómics porque han pasado 70 años desde que crearon a Spider-Man, pero ha tenido 700 autores diferentes y todos tienen una epistemología demasiado distinta de cuál debería ser el sufrimiento que tiene el personaje. Entonces, bueno, la inconsistencia de un mismo personaje para pasar por diferentes actos narrativos es un sufrimiento para la audiencia. Pero bueno, o sea, vamos a entenderlo desde este punto de vista o desde esta reflexión, esto es algo que viene de la psicología social, Green y Brock son psicólogos sociales, eh, el hecho de los procesos de cómo un medio narrativo te puede transportar dentro de esta historia a partir de esta serie de requerimientos específicos para que entonces ocurra eso que yo me estaba preguntando al principio de la intervención, esa evocación emocional. Y dentro de esto la implicación es bastante interesante porque, bueno, Green habla bastante dentro de sus análisis acerca del proceso de inmersión, ¿sí? El hecho de eso mismo, la, la identificación o la vivencia emocional con la historia es tanta que
la audiencia puede efectivamente despegarse de su propia identidad para estar sumergido, ahora sí, o sea, estar inmerso, ahora sí vamos a usar esa palabra propiamente, dentro de una realidad que es ajena. Sí, se ha utilizado la palabra escapismo en algunos análisis que se ha hecho para hablar de este fenómeno. Escapismo tiene ciertas connotaciones evitativas, no necesariamente hablamos de que el hecho de que yo empecé a leer un libro y de verdad me sentí tan inmerso que pasaron 4 horas y no me di cuenta de que estaba metido allí. No es necesariamente un hecho escapista, no es una conducta escapista, pero por supuesto puede tener sus connotaciones evitativas en la medida en la que la persona está tratando de hacerse, de invisibilizar aspectos de su propia experiencia conforme puede sustituir esa experiencia con otra, como, bueno, creo que es un evento muy universal, es algo que ocurre muchísimo cuando nos metemos muy de lleno con algunos videojuegos, cuando nos metemos muy de lleno con un disco musical que nos guste muchísimo, realmente a veces eso puede ser algo, se le puede dar una intención sustitutiva. Esas características asignadas a los personajes de la historia podrían ser una equivalencia de conductas deseadas por el propio cliente, sí. Precisamente es algo lo que hizo como una pequeña referencia al hecho del uso que se le da a las ficciones en muchos tipos de terapias de pareja, de pareja, terapias familiares, no necesariamente de origen narrativo, pero cuando se aprecian historias que se le da cierto tipo de valor, cierto tipo de afecto dentro del sistema familiar, se trata de, bueno, empoderar a la familia, de identificar qué aspectos valiosos de esa historia son deseables para su propia vida, por más que sea una historia que, ajá, no sé, le tenemos demasiado valor a los padres patrióticos, este tipo de cosas. Em, Cualquier historia que sea excesivamente rebuscada, que no pareciera que la persona puede identificarse con ella a un nivel personal, porque eso no dice, eso no es realmente garantía de que de que la historia pueda ser lo suficientemente narrativa para atrapar a la persona en el sentido la, el storytelling del que estábamos hablando hace rato. Fíjense, o sea, a veces la premisa de una historia me llama tanto la atención que yo digo, ok, voy a articular esa atención que encontramos allí en el primer punto de la teoría de transporte narrativo. Listo, una historia me puede llamar la atención lo suficiente como por motivos tipo, pero es que el protagonista es un psicólogo, pero el protagonista de paso es músico, de paso y empiezo a ver a un Miguel Fernández allí plasmado que alguien me robó la identidad y que, pues, qué paseo, pues hizo de mí un personaje, tengo que ver esto. Y de verdad no puedo pasar del segundo episodio porque la historia, por más que de verdad pareciera la persona, el protagonista más afín a mí dentro de ella, o sea, realmente el principio de storytelling no se está cumpliendo lo suficiente como para poder transportarme narrativamente dentro de la historia. Entonces, el hecho de lo que estaba mencionando, de que si la historia es muy rebuscada, de que si el setting es demasiado, eh, no sé, difícil de creer, eh, no importa muchísimo para el acto narrativo. Y esto también tiene muchísimo que ver. O bueno, algo que sí yo les estaba diciendo al principio del mosaico, que pasa que no importa tanto que una historia sea ficticia, que sea ficticia o no ficticia, realmente la mente la va a interpretar de la misma manera, sí, eso es cierto, pero se tiene la hipótesis de que el beneficio que da la ficción es la suspensión de la incredulidad, que es el hecho de que la persona, o sea, pueda bajarle a una actitud crítica con la que va
a irse a una historia. O sea, no es como que voy a ver Winnie Pooh y que me parece lo más absurdo que este chamo se está comunicando con personajes de un cuento, con personajes de un libro o con unos peluches. No tiene nada que no es algo, no es un tipo de crítica, no es un tipo de escepticismo que vaya a existir constantemente en mí si yo puedo aceptar que la historia es, conscientemente acepto que la historia es ficticia y por lo tanto puedo darle el beneficio de la duda, por así decirlo, la suspensión del disbelief, de la incredulidad. La suspensión de la incredulidad es algo muy importante que a veces tomamos en cuenta dentro de la práctica narrativa en terapia, porque no por el hecho de que una historia se cuente, lo que les estaba diciendo desde hace rato, no porque el hecho de que una historia se cuente significa que sea lo suficientemente convincente para ser de un impacto, para que nos permita entonces esta evocación de la emoción y que haga una movilización en el cliente. Yo les comento sobre esto de la suspensión del disbelief, pero realmente esto es algo que mucho más aplica, la hipótesis señala que aplica más al hecho del setting, del hecho de permitir que existe un hombre araña en Nueva York, listo, pero vamos a simplemente concentrarnos en la historia personal de este personaje, más allá de sus poderes, de cosas que no van a ocurrir en la vida real, pero no realmente de aspectos absurdos y descolocados de la historia en sí. Me acuerdo en estos días estaba viendo una historia, una película, creo que era una comedia romántica, no sé si es realmente decirle que era una comedia, una película nueva de Prime, y la película de verdad era tan absurda, era tan mal trabajada, que por más que yo coloqué dentro de ella toda la atención que pude comprometerle a la película, realmente las imágenes que me estaba ofreciendo nunca me permitía verla más como eso, como una película. Yo estaba era pensando en por qué estos actores están sometiéndose a esto. Porque unos productores eh, invirtieron en esto. Entonces, es algo que realmente nunca pude desdibujar la cuarta pared. Nunca pude, o sea, realmente nunca pude interpretar esto como una historia en la cual permitir que ocurra esta inmersión. Y a propósito de inmersión, pues está la implicación esta de que, dado que un propósito dentro de la comunicación narrativa es el hecho de la comunicación o la transmisión de estas imágenes o metáforas que produzcan una respuesta emocional en la audiencia. Está el concepto, está la implicación de la persuasión cognitiva, de la persuasión narrativa. Sí, la historia puede tener una agenda, puede tener un propósito secundario, más allá de transmitir un arte, más allá de entretener, puede tener un propósito que muchas veces es algo de lo que se le da provecho dentro del campo, por ejemplo, del turismo, para propiciar, ya que la hipótesis acepta que la historia puede hacer un cambio conductual en la audiencia, puede generar un impacto en el sistema de creencias y de construcción de significados de la audiencia. Entonces, por lo tanto, la persuasión narrativa busca crear una conducta favorable quizás para el campo del turismo. Vengan a visitar tal ciudad, tal em, interés turístico según las emociones que estamos evocando, que están ocurriendo en esta parte del mundo. Y eso es algo que se ve siempre, ¿no? A cada vez que se estrena una película y la filmaron en cierta parte de España y luego esa parte de España está boomeando con todos los visitantes y la economía está demasiado feliz, que bueno que se hizo esa película, por más que quizás no nos representó de la mejor manera. Tiene muchísimo que ver con eso, también con el hecho del consumismo, el hecho de qué conducta comercial se quiere propiciar en una audiencia a partir del compartir ciertas historias que promuevan unas emociones lo suficientemente gratificantes que la audiencia termina asociando cualquier producto que se mostró dentro de esa historia como algo, o sea, asociado
a un producto en específico que se puede comercializar. Eso tiene implicaciones clínicas. Suena feo la palabra persuasión, pero el acto terapéutico muchas veces tiene un trasfondo persuasivo. Porque, por supuesto, venimos con personas que vienen al consultorio, personas que han comprado muy... han comprado de una forma muy estrecha una historia sobre sí mismos, sobre una realidad en particular, sobre un problema. Y el hecho de poder enriquecer la identidad de la persona para poder no solo ser esa historia, sino mucho más allá. O sea, los actos resolutivos, las historias alternativas en donde se buscan entonces los recursos del cliente para poder dar una respuesta más funcional y más deseable dentro de sus valores, dentro de sus deseos importantes en su vida, a una historia en particular, pues entonces allí, por supuesto, que es muy valioso que el terapeuta pueda entender el principio de storytelling o el principio de lo convincente que está haciendo la historia para crear ese impacto que movilice al cliente para entonces comprarse esas otras cosas que tienen que ver con sus aspectos positivos, que tienen que ver con sus fortalezas para hacer frente a una situación, para tener una flexibilidad no enfrentarse, sino a incorporar un nuevo estilo de vida en su cotidianidad, tener un diferente tipo de respuesta a algo que le ha estado generando sufrimiento, entre otras cosas. Hace poco eh, estaba pensando sobre, o sea, y como les comento, esto del escapismo es algo que siempre se ha tomado en cuenta, pero vamos a ver esto por lo que es, ¿no? El hecho de la inmersión narrativa como un fenómeno eh, interno de verdad, el hecho de cómo la persona hace una trascendencia del aquí y el ahora, hace una trascendencia de su propia corporalidad, de su propia identidad para transportarse efectivamente a otro medio que no es el mismo que esto, o sea, no es su cotidianidad, no es su vida propia. ¿A qué suena eso? ¿A qué suena esa desconexión tan absoluta, esa interrupción del vivir mi vida para prácticamente estar viviendo otra cosa diferente a través de esta historia? Hace poco estaba escuchando cómo eh, un terapeuta argentino, Fabián Maero, estaba hablando sobre que bueno, esto es esencialmente una fusión cognitiva. Es muy interesante realmente cómo dentro de la inmersión y a veces cuando se nublan un poquito esas respuestas anticipatorias, es muy pasivo. A veces la audiencia es muy pasiva en la consideración de esta realidad que se me está exponiendo, tomarla como algo literal, tomarla como, bueno, sí, esto es lo que tenía que pasar, prácticamente esta decisión que tomó el personaje puede que sea la que más tuvo sentido en un determinado momento, es decir, es algo que de cierta manera si se tiene ese tipo de postura de pasividad, la audiencia no lo está viendo desde un sentido tan crítico. ¿Sí? Es... Y el hecho, bueno, a secas, el hecho de simplemente dejar de estar presente dentro de su propia corporalidad, dentro de la realidad que son su experiencia somatosensorial para sumergirse en esta idea, esta pautas de lenguaje que se le están compartiendo, es efectivamente una fusión cognitiva. Es una... También comentaba él que la fusión es una de las pocas, quizás de las pocas, perdón, el transporte narrativo es quizás una de las pocas fusiones que puedan ser deseables porque es deseable en el sentido de que, bueno, si estamos dedicando esta atención, teniendo la intención de
participar con esta historia, sumergirme en esta historia, pasar un rato agradable en la tarde y querer ver esta serie y ya, pues entonces, o sea, es como contraproducente el hecho de yo no poder dejarme llevar por la historia, por estar aquí haciendo mindfulness, por estar aquí haciendo este, una, expandir exclusivamente la conciencia a las propias percepciones de mi propio cuerpo, etcétera, por el hecho no, o sea, de evitar esa fusión. No, es una fusión en muchos casos deseada. Lo que pasa es que, bueno, tiene que ver con una funcionalidad distinta. ¿Cuáles son las implicaciones aquí? Ya hablando quizás más, un poco, o sea, atreviéndome a ser un poco más clínico. ¿Qué es lo que entendemos? Realmente, ¿qué es lo que está pasando? Cuando entramos en contacto con estas imágenes y estas metáforas y terminan evocando una emoción si se dan las condiciones correctas. Nos referimos constantemente a las historias como construcciones del lenguaje. Sí, o sea, básicamente vemos esto como, bueno, es el lenguaje, es una conducta verbal, es el lenguaje actuando y básicamente cuando estamos, por ejemplo, dejándonos percibir una historia de un autor, y bueno, nos ponemos a reflexionar al respecto de ella, podemos hacer un acto reflexivo, sí, acerca de la historia. Hay una connotación de una comunicación que está ocurriendo entre autor y audiencia. Sí, así de sencillo, ¿no? Pareciera que el autor nos está tratando de comunicar a partir de este medio una metáfora sobre la vida, una metáfora sobre la experiencia humana o lo que sea, y está entonces comunicando en nosotros o está teniendo la capacidad de transmitirnos emociones, ¿no? O sea, pareciera que es la simple teoría de la intersubjetividad, es la teoría de la mente, estamos percibiendo esto, pero la cosa no es tan... O sea, realmente eso no es del todo posible. Yo no puedo recibir una emoción. Yo no puedo eh, ver una persona llorando y sentir su tristeza. Yo puedo evocar una tristeza a partir de esto que estoy viendo. Es algo que pasa como tal, o sea, es el principio de las respuestas anticipatorias. Es como lo que ocurre con las neuronas espejo. Si las neuronas espejo es una de los es una de las vías, es uno de los mecanismos de acción que están poniéndose en funcionamiento durante el transporte narrativo. No es necesariamente la única vía hacia la inmersión narrativa, pero sí actúa bastante dentro de esto, ¿no? Son estas células muy cercanas a nuestro centro motor que trata de replicar en nosotros un estado interno o una conducta de otra persona solo por el hecho de estar en contacto con esa conducta, observarla, por ejemplo. Tratan de replicar en nosotros, de simular en nosotros esa experiencia. Trata de... Básicamente es como si nos preguntáramos qué se sentirá eso, ¿no? A mí me pasa mucho cuando estoy viendo Survivor o cuando estoy viendo una película de algo que está pasando en el agua y las personas se sumergen en un lago, en un pozo bien profundo y están haciendo algo, están desamarrando un asunto en el fondo del agua. Tan pronto esas personas se meten en el agua, mi cuerpo por algún motivo, o mi instinto es, y estoy soportando la respiración con esa persona. Monkey see, monkey do. Sácale la lengua al monito y el monito te va a sacar la lengua. Eso no es realmente el... O sea, no estoy por supuesto viviendo la historia, pero estoy de alguna manera tratando de replicar. Estoy tratando de reflejar la experiencia de este individuo al que estoy observando en mí. Y eso es un proceso para intentar hacer la historia algo propio. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando psicológicamente? Estoy evocando una vivencia interna o estoy quizás también haciendo una conducta en particular, quizás, o sea, veo a alguien haciendo un movimiento específico en la TV y
O haciendo una mueca específica. Y mi instinto es querer imitar la mueca. ¿Cómo se sentirá mi rostro al hacer esa presión en esos lados específicos de mi gestualidad? La identificación con la historia o la inmersión con un medio narrativo es esencialmente nuestro sistema, eh, o sea, nuestro ente narrativo, nuestro sistema lingüístico, como quieran llamarle, simulando la experiencia del personaje que estoy viendo y tratando de hacerla algo propio. La persona no me está comunicando efectivamente su vivencia emocional, pero mi capacidad empática para poder generar en mí un reflejo de esa experiencia está tratando de hacer precisamente eso. Está tratando de hacerme pasar por lo mismo que está pasando esa persona. Así sea desde un punto desde una instancia imaginaria, desde una instancia incluso simbólica. Pero siempre es algo muy sensible. Y por eso es allí donde se activa la evocación de la emoción. Por eso, realmente no me gusta decir que la experiencia humana es universal. O sea, así decirlo como una generalidad. No lo es realmente. Ok, todos podemos pasar por emociones que les podemos dar el mismo nombre. Pero yo tengo una historia muy diferente con esa emoción y yo tengo una manera muy diferente tanto de mediarla como de articularla y de sentirla y de hacerla presente en mi cuerpo. Así entonces como yo puedo leer sobre una persona que está teniendo una respuesta ansiosa, yo puedo replicar una respuesta ansiosa en mí, pero es una respuesta ansiosa muy personal. Estoy haciendo de esa experiencia que estoy viendo algo mío. Y esto va a ocurrir principalmente en la capacidad que tiene este medio narrativo para cumplir este segundo punto, para, dependiendo de la capacidad de o de la calidad, mejor dicho, de esas imágenes y de esas metáforas que me estás transmitiendo. Y metáforas es un punto grotescamente importante dentro de cualquier práctica psicoterapéutica. Podemos hacer todo un mosaico, podemos hacer toda una reunión muy larga acerca de las metáforas, acerca del proceso metafórico, pero vamos a entenderlo como simplemente el usar un medio, generalmente lingüístico, un medio, un concepto, para tratar de crear un significado a partir de ese concepto, pero no directamente relacionado, no literal. Es como cuando utilizamos la metáfora o sea, explicamos que tomamos prestados elementos de la física y hablamos acerca del calor o del fuego, conceptos calóricos, para hablar de las emociones y lo asociamos con entonces la rabia, para entonces no decir que alguien está recho, decimos que alguien es un fosforito. Entonces, eso es una metáfora, el hecho de sustituir un concepto tomando prestado otro, pero no de una manera literal, sino que quizás se asocie de una manera indirecta con el significado o con el mensaje que estamos tratando de simbólicamente transmitir. Pero la metáfora no es algo que simplemente aparece en un lenguaje elocuente y ya, sino que la metáfora es un proceso mental también para tratar de darle significado a las cosas a partir de experiencias propias y ajenas. Eh, es muy psicoanalítico, pero Wright decía que la metáfora es un producto de un ego que se dirige hacia un problema e intenta captarlo. Es tratar de hacer este grasp, tratar de darle un sentido a esto, a lo que me estoy aproximando. En esta oportunidad lo podemos llamar un problema, porque es algo a lo que necesito darle sentido a través de una definición sustitutiva. O de un concepto sustitutivo, mejor dicho. Y este concepto muchas veces viene haciendo la experiencia de otras personas. Cuando en narrativa decimos que el terapeuta no le gustaba nada a White ese término, entraba
al contexto pues del trabajo con el cliente, el, el hecho de que tenía que ser desde una perspectiva, desde el not knowing, desde básicamente el entrar sabiendo nada, implicaba que hasta teníamos que aprender a hablar. Tenemos que olvidarnos de nuestro idioma, por supuesto, todo idioma técnico, todo idioma clínico sale por la ventana, pero hasta tenemos que olvidarnos de nuestro propio sistema de expresiones para aprender a hablar en el mismo lenguaje del cliente. Porque tenemos que básicamente la manera en la que se configura el medio narrativo es porque como es un trabajo colaborativo, es un trabajo en donde ambas partes, o la familia y el terapeuta, lo que sea, se convierten todos en coautores de una realidad deseada, no fantasiosa, deseada en términos de cuáles valores y cuáles aspectos valiosos en la vida están persiguiendo el cliente, pues está el hecho también de aprender a hablar dentro del sistema de significados del cliente para establecer efectivamente las metáforas que vayan a permitir al cliente em, percibir una pauta problema, asumir la realidad que quizás tenga que asumir dentro de términos de aceptación, dentro de términos de asimilación. Es algo bastante del entendimiento, pero también utilizar ese mismo acervo de significados para también construir alternativas desde los recursos, o sea, desde el abanico de recursos ya que existen en el cliente. Y eso es lo que inadvertidamente intenta hacer también la narrativa, como el acto de contar historias, ya puede ser una narrativa ficticia, con la audiencia. La historia que me están contando es una metáfora de mi vida, es una metáfora de mis experiencias. Por más que yo no haya vivido eso en absoluto, es algo que el autor efectivamente me está permitiendo hacer una reflexión como o sea, su etimología original en latín, el hecho de reflejar una experiencia que conozco de una forma quizás más indirecta, de una forma quizás más personal, más ajustada a mi contexto, pero a través de esta historia. Y por eso es que, bueno, muchísimas prácticas, muchísimos enfoques terapéuticos se valen de narrativas con... Se les da un uso muy similar en casi todos los consultorios, quizás en cada enfoque se le da tiene un objetivo diferente, pero sí, podemos utilizar narrativas metáforas muy formales como medios narrativos para aproximar al cliente a a un, quizás a un acto de entendimiento, quizás a un acto de aceptación de de una realidad o un fenómeno en particular, y pueden utilizar entonces la metáfora que quieran, la de los monos que se casan en la jungla, la del el cielo como la mente, la de las arenas movedizas, o cualquiera que sea todas estas metáforas formales que podamos tener dentro de nuestro repertorio. Pero también el acto de moldear una conducta a partir de la identificación con un valor es una metáfora. A nivel mental es una metáfora, a nivel de cómo el lenguaje percibe entonces esto con lo que es importante para mí y con lo que yo pueda resonar, es una metáfora. Y eso tiene la capacidad en sí hecho de forma eficiente. Y para que sea eficiente entonces tiene que estar dentro del... O sea, tiene que ser afín con el sistema de significados del cliente para movilizarlo. Y esta movilización es entonces... Uy, no se lee, pero es análoga al proceso de la empatía. Y mucho vamos a escuchar de empatía cada vez que hablamos con autores y hablamos acerca del storytelling, el acto de contar y escuchar historias, es el hecho de poder evocar la función o el fenómeno de la empatía en la audiencia. Muchos les gusta a los autores citar una supuesta cita de Einstein, de si quieres niños inteligentes, cuéntale cuentos de hadas. Y si quieres que el niño sea incluso más inteligente, cuéntale incluso más cuentos de hadas. Sí, o sea,
está la evidencia de que entrar en contacto con el medio narrativo me permite hacer esta trascendencia fuera de mi propia realidad, fuera de mi propio ego, fuera de mi propia quizás rigidez, mi sistema de creencias, mi forma quizás inflexible de tener una identidad al respecto de algo y quizás conectar con algo diferente que me permita evocar este cambio conductual, este cambio incluso en mis creencias. Entonces, sí, técnicamente el hecho de que la persona pueda salir de sí mismo y verse como este personaje o sentir importancia por este personaje es un acto de empatía. Pasa que ciertos clientes pueden desplegar esa capacidad de empatía más sobre ciertos aspectos de su vida que sobre otros. Pasa que una persona en sendo escapismo, una persona que no logra conectar mucho con los eventos emocionales asociados a su propia historia, pero sí con los eventos emocionales que se evocan a partir de historias o ficticias o ajenas, es una persona que quizás, vale, está teniendo una eficiente intersubjetividad dentro de este proceso, está siendo empático, pero puede estar fallando en cierto nivel la autoempatía. Y es un término que me da mucha risa. No es un neologismo, pero es algo que me parece un poquito jocoso hablar de autoempatía, porque la empatía básicamente denota el hecho de yo poder salir de mí mismo, de yo poder abandonar una postura propia, ¿no? El hecho de ponerme en los zapatos de alguien más. Entonces, de yo transportar mi ego hacia otra realidad, hacia otro contexto, hacia otra persona y ponerme dentro de esos zapatos, implica que yo estuve en mis zapatos en primer lugar. Entonces, ¿por qué tengo que hacer un reverse a la situación y hacer una autoempatía para ponerme en mis propios zapatos? Precisamente porque en en ciertos contextos de la vivencia del individuo puede que se está viendo comprometida o el paso de la atención, que ocurre bastante, o el paso de de las imágenes y metáforas. El hecho de que no hayan imágenes o metáforas lo suficientemente estimulantes para, digamos, evocar una reacción emocional, ok, es el hecho de que quizás la historia no está siendo bien contada, el hecho de que la historia no está teniendo la capacidad de invitar a la persona al mundo de lo que tiene que contar. Pero no es algo que necesariamente pasa en la vida propia. Porque la vida propia, bueno, cuando nos salimos o sea, bueno, nunca nos podemos salir de lo narrativo porque incluso la vida propia es una realidad que nos estamos contando. No existe verdades absolutas, no existe una realidad superior a las otras, pero eh, es el hecho de que en la vida real, fuera de las historias, las imágenes y las metáforas pueden tener suficiente detalle si se les presta suficiente atención. Y es allí donde a veces está el problema, en la disposición de la persona de tener atención en ciertos aspectos y efectivamente está perdiendo su agencia narrativa para poder o conectar con esa historia o contarla efectivamente como le pudiese resultar más funcional para su caso. Así que, en mi propia experiencia, eso fue lo que descubrí. El hecho de que a partir de un trauma, a partir de un encuentro con la delincuencia, de una experiencia muy difícil de procesar, necesité, no necesité, pero
encontré la necesidad, o sea, ¿cómo decirlo? Encontré más fácil el reducir la atención que le podía estar prestando a mis procesos personales para eh, efectivamente desconectarme de un aquí y un ahora poco atractivo y sustituirlo con unas metáforas que me resultaban más atractivas en la ficción. Y eso le pasa mucho a los clientes. Quizás no con las ficciones, pero sí quizás con ciertas dimensiones de su vida. La manera en la que queremos moldear historias o enriquecer historias para que puedan movilizar, y la implicación de de la movilización en narrativa tiene dos connotaciones. O sea, una movilización primeramente, quizás, o sea, lo que identificamos en el lenguaje cotidiano es una movilización, vale, una movilización emocional, algo con lo que estoy resonando, algo que me está conmoviendo y me está generando una, este, una experiencia interna, una reacción emocional, que no necesariamente es deseable, no necesariamente es algo, o sea, que es con ello con los que nos contentamos en terapia, sino también viene la implicación de la movilización conductual, la movilización comprometida, la movilización consciente. Porque una movilización netamente emocional es una produce o lo que generalmente genera son acciones reactivas. No son acciones, son reacciones. Entonces, es el hecho de personas constantemente moviéndose en función a eh, un automatismo, una poca conciencia acerca de hacia dónde estoy dirigiendo mis esfuerzos, mis conductas, mi tiempo. Y por eso entonces siempre se toma dentro del paisaje de la conciencia y el paisaje de la acción también entonces eso, la movilización conductual, la capacidad movilizadora conductual que tiene una historia con la que el paciente pueda identificarse y reconocer entonces sus virtudes, sus capacidades, sus fortalezas y aquello a lo que quiere dirigir su vida. Mm, de verdad esto ha sido súper largo. De Quería brindarles como una pequeñita, como una pequeña eh, actividad, o sea, el hecho de poder permitirnos, ¿no? Transportarnos a una historia. No creo que vaya a ser muy larga, pero sí, definitivamente esto es lo que me pasa mucho cuando me dan el micrófono. No puedo, a veces como evitar el desorganizarme un poco y hablar y hablar y hablar. Pero, si me permiten, vamos a ver qué pasa si le prestamos atención a este cuento que es una historia corta. No la seleccioné por ningún motivo en específico. No, no, o sea, el contenido de la historia no es necesariamente importante o su temática, pero quiero simplemente, de hecho, creo que solo he leído esta historia una sola vez en mi vida, entonces no tengo realmente como que una intención en especial con ella, pero si me permiten, les voy a leer en voz alta lo que nos comparte este autor y vamos a ver qué pasa desde la intersubjetividad si le prestamos un esfuerzo de atención a este relato. Cualquier tipo de repostería, tradicional o moderna, de nata, crema o chocolate, de porciones pequeñas de las que puedes comer en solo un bocado, o pasteles enormes que rebosan chocolate por todos los lados, sin duda, este era el plato preferido de mi abuela. Lo recuerdo perfectamente porque había sido una mujer de comer poco, como un pajarillo, pero era incapaz de saltarse el postre de cualquier comida. No importaba si los entrantes o el plato principal habían sido cocinados con mucho esmero. Para mi abuela, el postre resultaba la mejor parte de una comida y el único plato sobre el cual depositaba toda su atención. No es que piense mucho en mi abuela. De hecho, creo que pienso en ella más bien poco. El ajetreo de la vida diaria, llena de rutinas, obligaciones y pocos placeres, nos deja poco tiempo para nosotros. Es difícil encontrar momentos para poder el freno
poner el freno y dedicarnos a descansar, a reflexionar y a pensar en las cosas que hacemos y que no hacemos. Por eso, en las pocas comidas familiares que todavía hacemos con mi hermano y mis padres, cuando llega el postre es inevitable que me venga a la cabeza, aunque sea por solo unos segundos, la imagen de mi abuela saboreando su postre preferido. Si tuviera que decir la época que me recuerda más a mi abuela, diría que es el verano, porque nos íbamos toda la familia a la casa del pueblo, que era la casa donde ella se crió. Las semanas que pasábamos allí, mi abuela se transformaba en otra persona. Era como si se le cargasen las pilas, como si la casa le transmitiese energía a raudales. Estaba todo el día de aquí para allá, de una habitación a otra, organizando, distribuyendo, mandando. Realmente parecía otra persona. Dejaba de ser la vieja de la ciudad para convertirse en la joven del pueblo. La casa era la típica casa del pueblo. Estaba construida con las típicas piedras de las casas del pueblo, con las ventanas pequeñas y puertas grandes. Era una casa robusta, ancha y no muy alta, como mi abuela. Recuerdo perfectamente el olor que desprendía la casa. Cuando entrabas en ella, el olor se apoderaba de ti y ya no te dejaba hasta que no volvías a la ciudad. Es un olor que no he percibido en ningún otro sitio, solamente en la casa del pueblo. Aunque lo recuerde perfectamente, soy incapaz de describirlo. Es como una mezcla de aceite crudo y vino rancio, o algo así. Como acabo de decir, soy incapaz de describirlo. Desde que mi abuela ya no está con nosotros, voy muy poco a la casa del pueblo. Y no es que no me guste ir al pueblo, es que mi abuela ya no está. Por eso ya no voy. La primera vez que entré en la casa después que mi abuela se hubiese ido, tuve una sensación horrible, como si me dieran un puñetazo en el vientre, como si me arrancaran el estómago por la boca, como si me quedara sin poder respirar, como si me pasaran estas tres cosas a la vez. Esta sensación estremecedora me impidió volver a la casa del pueblo durante muchos años. Lo más curioso del caso es que cuando mi abuela estaba con nosotros, la sensación de estar en la casa del pueblo era maravillosa. Me sentía protegido, invencible, con un mundo que se me abría y que no tenía límites. Supongo que lo que me provocaba este sentimiento no era la casa en sí misma, sino mi abuela que ya no está, y que era como la casa del pueblo, ancha y no muy alta. A veces he pensado que, en lugar de irse mi abuela, se podía haber ido a la casa. La última vez que volví a la casa del pueblo fue casi por casualidad. Era el primer día de las vacaciones de verano cuando tuve el impulso de visitarla. Hacía muchos años que nadie entraba en la casa. Alguna vez entró alguien para arreglar alguna tubería que se había roto a causa de las heladas del invierno, pero nadie más. No sé muy bien por qué tuve ese impulso. Tampoco sé por qué lo seguí. En todo caso, lo único que cuenta es que volví a la casa del pueblo. Cuando abrí la puerta, lo primero que me recibió fue ese olor, el olor de la casa, el olor que no soy capaz de describir, el olor de aceite crudo y vino rancio o algo así. Me sorprendió volver a sentir ese olor. Pensaba que después de tanto tiempo ya se habría ido, como mi abuela. Sin embargo, todavía estaba allí. En el primer instante, una alegría infinita me invadió el corazón. Por un segundo, volví a ser el niño que pasaba el verano en la casa del pueblo, que tenía un mundo por delante y una abuela al lado. Pasado este primer instante, una tristeza infinita se apoderó de mí. Los recuerdos de mi infancia dejaron de ser felices porque eran imposibles que se repitiesen, que volvieran, como mi abuela. Cuando entré en la casa, estuve vagabundeando por las habitaciones durante mucho rato. Abrí las puertas de los armarios de las habitaciones y los cajones de la cocina, como si estuviera buscando alguna cosa, pero no estaba buscando nada. También miré detrás de las puertas y debajo de las camas, como si hubiera perdido algo, pero no había perdido nada. En una de las habitaciones encontré una caja metálica de galletas llena de fotografías. Empecé a revisarlas y encontré fotografías de instantes cuando yo era niño. La felicidad que reflejaba mi cara en esas fotos se trasladó a mi corazón. La mejor época de mi vida fue la que pasé en el pueblo en verano. Sin embargo, en el mismo instante en que vi esa fotografía, toda la alegría que sentía hasta ese momento se convirtió en un puño que me golpeó el estómago. Aunque parezca mentira, por unos instantes me faltó la respiración y todo a mi alrededor empezó a tambalearse. Lentamente, una tristeza infinita empezó a apoderarse de mí. Empezó en el estómago, como el pinchazo de un alfiler, y poco a poco fue ocupando toda la barriga. Después subió hasta envolver el corazón como un envoltorio,
al final llegó hasta mis ojos, provocando que una pequeña lágrima se desprendiera de mi ojo derecho. Esta fotografía, donde mi abuela se comía un trozo de tarta, de nata y fresas, me partió el alma y descubrí que los recuerdos de mi infancia, los más felices de mi vida, no volverían jamás, como mi abuela, y que tendría que aprender a vivir sin ella. Eh, Esto se llama Olor de aceite crudo y de vino rancio por Adrià González Grae. En un acto psicológico narrativo, los procesos principales que conectan a la persona y pueden crear un cambio, ya sea en la dirección que sea, ya sea si es una identificación o una inmersión en un medio fantasioso o una conexión con las experiencias somatosensoriales, algo que me gustaría hablar muchísimo, pero de lo que obviamente no puedo hablar mucho sobre tanto sobre narrativa y sobre el, el análisis, bueno, no el análisis, pero la experiencia de abajo hacia arriba. Es algo que se gobierna muy predominantemente por metáforas y empatía. Ya sea empatía o autoempatía, como quizás quisiéramos este ponerle otra nomenclatura que se ajuste un poco más a unas connotaciones más favorecedoras como autoobservación o autocompasión. Y creo que con eso eh, les he compartido lo que tenía como preparado para hablar esta noche con ustedes. Como, bueno, o sea, desde mi postura, desde mi experiencia. Pero, bueno, podemos, ustedes tienen, por supuesto, toda la oportunidad para tomar sus micrófonos, tomar sus teclados y colocar aquí dentro del mosaico todas estas teselas que ustedes consideren necesarias para em, completar esta reflexión. Eh, bueno, yo quisiera tomar primeramente la palabra porque esto, voy a ser 100% sincera, eh, realmente mi introducción hacia la narrativa o mi conocimiento de lo narrativo es muy, muy, muy mínimo y el tener digamos, la oportunidad de compartir esta experiencia, de agregar esta tesela a este mosaico es bastante enriquecedor. Y bueno, muchas gracias a nuestro colega Miguel Fernández por esto. Pero referente a la historia, mientras estaba toda esta narración, no, no pude dejar de pensar en algo muy interesante, yo yéndome un poquito más hacia lo conductual, contextual, y es Ujú, como el lenguaje siempre está inmerso, el lenguaje como una forma que ha evolucionado de la mano de nosotros de nosotros seres humanos, como una forma de, en este caso, los estímulos, el estímulo de la casa, el estímulo de la abuela, son estímulos neutros, pero lo que le agregaba esta cualidad o esta valoración era el lenguaje. ujú, Entonces es bastante interesante cómo dentro de estas historias que parten de una neutralidad, nosotros les vamos imprimiendo estas valoraciones y como un recuerdo que previamente era bastante apetitivo, un recuerdo que era bastante reforzador, mejor dicho, para esta persona, ahora pasó a ser también un recuerdo que se le inyectó malestar, que se le inyectó dolor, y todo desde un lenguaje, desde cambiar esta funcionalidad del estímulo de ser algo positivo a ahora algo aversivo. Y siento que esto es ujú, muy valioso e interesante y lo encontramos en las historias de los pacientes cuando vienen a la clínica y nos relatan un poco sobre sus evidencias, sobre sus experiencias, sobre su contexto y encontramos cómo imprimen ciertamente valoraciones. Y creo que es algo lo que más me quedo, ¿no? Que las historias parten de, evidentemente, no hay algo absoluto, no hay una no. verdad absoluta, sino es más verlo desde la perspectiva que nos trae el siguiente a consulta
y cómo a través del lenguaje es capaz de incluir, de inyectar, de integrar todas estas valoraciones a su propia experiencia. Entonces creo que eso es lo que, con lo que me quedo de todo esto. Sí. La, el lenguaje, en un sentido constructivista, es algo que siempre está cargado de significados, pero que los significados no son inamovibles. Son significados que tienen la capacidad de construir y de construirse y de construir otros nuevos significados. Entonces, por eso hablamos de que una palabra es bastante intercambiable su función gracias a las metáforas, ¿no? Entonces, simplemente ya el fósforo deja de tener una, como comentas, una función neutra o una cualidad neutra, perdón, de una función de de un utensilio o una herramienta que tenemos en cocina o para dar calor, pasa a ser también una descripción emocional de un individuo. Entonces, sí, el lenguaje realmente, em, desde la perspectiva lingüística que hacemos en constructivismo, básicamente se le presta una atención bastante importante al el proceso de la construcción de significados. Y incluso de dónde parte, ¿no? Realmente de dónde porque esa construcción de significados es una conducta que ha sido modelada. Entonces, realmente de dónde parte, ¿no? De dónde se está haciendo esta atribución. Así que bueno. Y también agregaría yo, ok, se hace el análisis, ¿no? La modificación que han tenido desde los recuerdos hasta los estímulos en la historia de Adria, más también evoca en mí muchas cosas un poco inesperadas, pero acerca, en cada párrafo, acerca de cada cosa que comenta sobre la vida, sobre la, ciertas dificultades, sobre el simple hecho de que, bueno, sí, este argumento a veces automático que se hace, un poco inconsciente de, bueno, sí, los ajetreos, las cosas que ocurren y luego se nos olvida darnos tiempo a nosotros mismos, al descanso, entonces nos distraemos de esta forma y eso trae a la mente un montón de experiencias personales que no tienen nada que ver con mi consideración acerca de lo que está pasando en la vida de este personaje, acerca de su experiencia emocional con su propia abuela, sino también dentro de mis propios sentimientos de nostalgia o las propias historias que me han adentrado al mapa de la nostalgia, al terreno de la nostalgia. Entonces, está, o sea, tanto el contenido explícito que pudimos haber percibido desde el lenguaje del autor, tanto lo que estaba ocurriendo como audiencia dentro de la experiencia personal en reacción, o mejor dicho, en respuesta a estos procesos, o sea, o a estos significados que nos está ofreciendo y que nosotros convertimos en algo nuestro y de ahí en adelante pues se crea otro montón de respuestas muy interesantes. Carla Altuve ha levantado una mano. ¿Qué pasó, Carla? Hola, buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Genial. Eso último que acabas de comentar sobre el cómo nosotros como espectadores podemos encontrarnos o hallar partes de nosotros o conectar ciertas cosas con las historias que vemos y no necesariamente con toda la historia, sino con partes de la historia. Me parece muy interesante y también porque hoy, justamente hoy, vi una historia que me marcó muchísimo y que o sea, despertó como este montón de cosas en mí. Y Ok. desde la perspectiva de tanto de la narrativa como de, por ejemplo, la aceptación y compromiso, pude ver cómo este personaje llegó a identificarse tanto con una historia que terminó siendo aversiva para él, que tanto, o sea, dentro del universo de esta historia, de la cual no voy a decir nombre porque sería spoiler, él llegó a convertirse en esa historia de soy un monstruo que se estaba contando. Entonces, ver eso desde aquí
como espectador fue horrible porque tienes tantas temporadas como empatizando con este personaje y viendo su historia, su verdadera historia dominante de soy una persona que ayuda, soy una persona que resuelve problemas, soy una persona que hace bien y que de repente como esta mínima historia chiquitita, tú ahorita la llamaste marginada, empieza a convertirse en algo tan grande que termine personificándolo a él. Es es impresionante. Y es impresionante verlo tanto allí como encontrarlo en la vida real y el pararse un momento a darse cuenta de cómo se siente esto como espectador, como persona y Mm. como terapeuta incluso, es muy loco y es muy bonito que ustedes en Flepsi están creando estos espacios para hablar de estas cosas también, que también son muy importantes y que, como tú dices, la narrativa está inmersa en todos los procesos terapéuticos independientemente del enfoque que se esté usando. Ujú. Y quería compartir eso y que está muy genial, la charla de hoy estuvo muy, muy bonita. Gracias. Am, Fíjate, es allí, se está hasta viendo, es bastante interesante porque en este caso es una historia marginal que más bien problematizó la autoidentificación que tenía el personaje de sí mismo. Normalmente suele ser el caso contrario, ¿no? Suele ser a veces como que el cliente viene con un compendio enorme, un checklist gigante de un montón de cosas de lo que está mal conmigo y ajá, cuesta, ¿no? Pescar esa historia marginada en donde se puede mostrar, se puede empezar a abrir una apertura encontrar una apertura de otra forma en la que el paciente, en la que el cliente puede eh, definir esa identidad propia. Pasa, de todas maneras, ¿no? Que no importa lo chiquito o lo exclusivo que sea un evento, sino lo saturado que esté con problemas, porque todas las historias se interconectan, honestamente. O sea, no es algo aislado, no es algo así como que, bueno, aquí están todas estas historias dominantes y de pronto apareció la excepción y qué mal estuvo. No, realmente, sea de donde lo veas, que quizás las dominantes sean o placenteras o positivas o viceversa. El hecho de que aparezca esta historia que surge a partir de algo significativo y desafía la, lo normativo dentro de los significados del individuo, no es algo que ocurre de forma aislada, sino que esta pequeña historia que está empezando a aparecer y que puede luego, o sea, tener un combo de historias que le hagan ese como support, ese backup, ese refuerzo, aparece, bueno, sí, te estás dando cuenta de que también hay otro montón de ocasiones en donde también fuiste eso, que nos acabamos de dar cuenta que fuiste así como de forma chiquitica en un solo momento, lo que sea, y luego ocurre todo ese refuerzo. Pero el punto es que todas las historias están interconectadas, no aparecen de forma aislada. Entonces, realmente no es algo que a veces las personas piensan que se hace en narrativa, que es que no, se sustituye una historia mala por una historia buena. No necesariamente no se hace en absoluto, sino que es el hecho de enriquecer esa identidad saturada por los problemas que tenías a partir de otros nuevos recursos y otros nuevos aspectos más deseables y más positivos del cliente. Esta historia, por más pequeña que sea, estaba hipersaturada de, bueno, no sé qué es lo que pasó, gracias por no hacerme el spoiler, pero muy probablemente es lo que se ve es que estaba muy hipersaturada de problemas que muy probablemente tenían implicaciones muy importantes en el otro compendio de historias que podía contarse el personaje a sí mismo acerca de si era una persona benévola, eh, este, buena, eh, empático, considerado, etcétera, que desafiaba cualquiera de todos estos tipos de estos labels, esta forma de identificarse y se entra en este conflicto.
Era muy buena, pero sufrió mucho. Ya, bueno, eso es lo que hace a veces el sufrimiento. Y es lo que, o sea, también encontramos muchas veces en una persona que viene con una vivencia nueva, o sea, algo que, quizás un nuevo síntoma, quizás una problemática que de verdad es algo que me ha estado aquejando desde hace 2 semanas. Es decir, es un problema que no se ha perpetuado en el tiempo, no es algo que se ha vuelto egosintónico, pero que este problema, por más chiquito que sea, por más que haya estado durando las últimas 2 semanas, una semana, los últimos 2 días, es excesivamente significativo para el individuo y satura de problemas el resto de las narrativas. Dirían, eh, dirían en ACT que, bueno, exacto, hay una fusión con esto que está ocurriendo. Hay una fusión con esta historia nueva, ¿no? Con este nuevo evento y la persona ahora se está identificando de esta manera. Este problema se convirtió en la realidad única y con la que puede definirse el cliente. Bueno, es también una manera de verlo. Eh, pero es algo que pasa mucho en el consultorio, pasa en la vida. Nos pasa a nosotros mismos, a veces pareciera que estamos como que teniendo un año muy bueno, estamos cumpliendo todos nuestros objetivos, un montón de cosas y aparece este pequeño obstáculo que nos derrumba y bueno, déjame llorar un rato, jefe, que luego me repongo. Se vuelve la saturación de los problemas y eso es lo que ocurre muchísimo, así es como está configurado el cerebro humano lamentablemente. Y es algo que con lo que trata, es como la fuerza contra la que trata de ir la terapia, el hecho de cómo la amígdala le presta tan fácilmente atención a todo lo problemático, a todo lo indeseable, a todo lo displacentero, como la amígdala convierte cualquier falta, convierte cualquier conflicto en el foco de atención y cómo tenemos que entrenar a esta persona a utilizar su corteza prefrontal para conscientemente ubicar esos recursos, ubicar esas fortalezas, ubicar esos otros aspectos con los que puede nutrir su historia, pero ya no es algo como tan automático como lo hace el cerebro tan fácilmente con todas las cosas horribles y con todas las cosas malas que puedo decir de mí mismo, sino que hay que poner un esfuerzo, hay que echarle a ese músculo para poder realmente mantener consciente las cosas que son importantes o que son este, optimistas dentro de lo narrativo. Se trata de verlo así. Gracias, Carla. Estuvo muy chévere eso. Es muy importante eso que nos compartes, muy valioso. Em, Llevamos 1 hora y media grabando. Wow. Quiero decirles que vean la serie, pero ya hice spoiler. Qué dilema. Yo te iba también a decir algo así como que, bueno, cuéntanos la serie para ver qué tal, pero ya sabemos lo que pasa. Ups. Eh, si ya pues les parece oportuno, si creen que pudimos como se sienten satisfechos con pues, esta intervención que hemos tenido hoy y no hay más nada que agregar, pues realmente repetimos nuevamente desde Flexi, agradecemos bastante la compañía que nos han dado. Em, Sigue o siempre está súper abierta la invitación, como comentó Andrea Carolina, sobre la participación de esto. Esto realmente, lo único que hace Flexi es hostear el espacio. No es como que estamos tratando de enseñar nada, no es como que estamos tratando de impartir un evangelio, estamos simplemente abriendo una conversación entre colegas, permitiendo un montón de cosas muy interesantes que puedan ocurrir aquí entre todos y, o sea, o buscando, no permitiendo, buscando que estos encuentros sean nutritivos para todos nosotros y realmente de aquí en Los Mosaicos podemos hacer una charlita de lo que sea algo que de cierta manera podamos considerar constructivo para nuestra práctica profesional. Em, de verdad, bueno, estoy muy agradecido por poder otra vez hablar de historias. Fue, muy... Fue
fue muy querido, me dio mucha ternura, me dio mucha eh, motivación como como varios de ustedes reaccionaron acerca de que se abra un espacio aquí en el Mosaico, pues para echar un cuento acerca de algo narrativo, acerca de cómo contamos cuentos, los cuentos que nos contamos y contar los cuentos, porque eso es la vida. La vida no son las historias de la vida, sino que la vida no es contar historias sobre la vida, sino que la vida son las historias de la vida. eh, Epstone. Que caiga sobre mí la responsabilidad del spoiler. La serie se llama, yo no lo diré en voz alta, que la gente si quiere lo lea en el chat porque yo no voy a compartir esa responsabilidad. Tiene unas metáforas increíbles, estoy de acuerdo. Sí, me gustan mucho esas metáforas que se incluyen en esa serie. Este, un abrazo muy grande a todos los colegas aquí, tanto los que estaban en el chat como los que estuvieron escuchando mientras se hacían la cena. Y pues no sé si quieras agregar algo antes del cierre, Andrea. Bueno, y más que agregar es nuevamente agradecerles por su interés, por su compromiso también con cada una de las actividades que ofrece Flexi y espacio publicitario, no mentira. Brevemente comentarles que estén atentos porque, bueno, estamos organizando los próximos talleres, próximas formaciones y nuevamente expando la invitación de que este espacio está abierto ciertamente para que quien desee en nuestro próximo encuentro de Mosaico Reflexible pueda compartir, agregar esta tesela a nuestro mosaico. Muchas gracias, Miguel Ángel, por permitirnos conocer también por abrirte y por permitirnos conocer parte de tu historia y de tu mundo. Y gracias a todos por estar presentes. Feliz noche a todos. Feliz noche.